Bueno, buen día a todos, equipo. Hoy es 27 de agosto del 2022, es la primera reunión de formación del equipo para el proyecto Democracia y Criminalidad, o viceversa, Criminalidad y Democracia. El equipo en este momento lo integran 7 personas. Hoy, este sábado, hay 2 ausentes por ahora. Y somos de distintos países, de distintas ciudades, y todos en este grupo somos voluntarios. Es decir, no percibimos ningún dinero por estar aquí, y lo hacemos porque estamos buscando desarrollarnos profesionalmente en equipo y aportar algo a la sociedad. Por lo tanto, eso no hay que perderlo de vista. El equipo tiene que tener un ritmo y una velocidad sustentable con la vida de cada uno, con nuestras otras obligaciones laborales y académicas. Debe ser una dinámica pequeña, pero constante a lo largo del tiempo, que no nos perturbe ni nos embrome nuestra vida y que terminemos diciendo, no, ¿saben qué, chicos? Me encanta, pero no puedo sostenerlo, tengo muchas otras obligaciones, esto se me está poniendo pesado, y eso hay que evitarlo. Otra de las cosas importantes es que este proyecto apunta a un mediano y largo plazo, es decir, no es un proyecto a 5 meses para cerrar antes de fin de año, sino que es todo lo contrario, lo estamos fundando para el futuro, para que dure como Observatorio del Agua o como el proyecto de capacitación en ciberactivismo. Son programas de largo aliento que duren varios años, y que el de buenas prácticas democráticas en redes también. Es decir, distinto a informes, a mesas, a reuniones que nacen y mueren, estos proyectos tienden a durar y a irse transformando con el tiempo, irse, no sé, encontrando su camino. No lo tenemos claro. Muy bien, dentro del equipo hay un compañero que en este momento no está, que por voluntad propia, va a destinar 2 horas por día a esto, porque así acordamos, él lo propuso para que tenga una acreditación especial. Por lo tanto, va a haber un voluntario que no está haciendo su práctica, ni está trabajando en FUDEPA, que le va a poner un poquito más de fuerza a la tarea y va a llevarse algunas tareas extras, así que nos va a ayudar, porque él así lo decidió. Bueno, chicas, y Ricardo, chicas en general, son mayoría mujeres. ¿En qué etapa estamos? Hemos pasado la etapa de invitaciones, hace 3 o 4 semanas, hemos invitado a varias personas, a unas 20 personas. De esas 20 personas, 7 nos dijeron sí, aquí me interesa, cuenten conmigo, que son las que estamos en el grupo de WhatsApp. Se explicó un poco estas ideas generales y se pidió que en lo posible tengamos todos un piso de entre 3 y 4 horas semanales que nos permita, no sé si lo vamos a lograr o si se va a lograr todas las semanas, teniendo en cuenta que somos voluntarios, pero que permita tener algún tipo de dinámica en el que vamos juntos, aunque algunos se puedan desenganchar un par de semanas y volver, pero digamos que esto tenga una mínima dinámica y que produzca satisfacción, digamos, que sabemos que va a generar algo. Cada uno sabrá si puede lograr esas 3 o 4 horas semanales, pero en principio lo que no estamos buscando, no queremos en el grupo, son voluntarios que hace 5 semanas nos dicen esta boca es mía, están colgados, solo observan, solo rellenan. No estamos queriendo rellenar, ni tener gente que haga bulto, ni que seamos un montón en la nómina para que parezca más importante, digamos. Así que no estamos buscando esa figura. Cuando ustedes vean que durante unos meses o durante un tiempo largo no van a poder estar mínimamente conectados, lo dicen en el grupo: chicos, hago una pausa, me quedo, estoy aquí durante 3 semanas, no cuenten conmigo porque estoy con otra cosa. Entonces uno sabe con qué compañero está y qué está atravesando, y no hay ningún inconveniente. Esto no es un trabajo, por lo tanto lo tenemos que sentir así. Espero que les parezca bien esa pauta, que nos ordene, que nos libere. Bueno, ahí está Fabio. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Para qué tenemos esta reunión? Esta reunión es para, primero, comenzar a coordinar, para escucharnos, para intercambiar ideas, pero básicamente es para ubicar que estamos en la primera fase del armado de este instituto o de este programa. ¿Y cuál es esa primera fase? Es saber qué es lo que queremos hacer
en el mediano plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante los próximos 2 años dentro de las posibilidades a hacer? Es decir, sobre criminalidad y democracia uno puede anotar 1000 cosas. Hacer artículos de revista, armar un congreso, hacer una revista, un podcast, una mesa de panel, una investigación, procesamiento de datos, mapeo de prensa, un informe. Es decir, es infinita las posibilidades que tiene un grupo de personas sobre esta temática tan amplia de generar y de desarrollar. Nosotros no nos podemos perder en todas esas temáticas porque nos frustraríamos, no tenemos ni la fuerza, ni el tiempo, ni la energía para hacer 4 o 5 cosas a la vez, alocada, que nos demande una energía diaria que no podemos sostener. Por lo tanto, hay que pensar bien, y de eso se trata la reunión hoy, de pensar bien qué cosas se están haciendo, y dentro de esas cosas que se están haciendo en América Latina, qué cosas podemos hacer nosotros, siempre pensando en, ¿es posible que nosotros con estas capacidades las hagamos? ¿Es posible que nosotros las podamos sostener un par de años? ¿Es posible que eso que hagamos sea útil y valioso para el mundo, para la democracia, para las políticas públicas, para los gobernantes, para la sociedad? Utilidad, sustentabilidad y posibilidad las tenemos que reunir para seleccionar qué es lo que vamos a hacer en este instituto en los próximos años y decirle, bueno, el instituto o el Observatorio de Criminalidad y Democracia se va a dedicar esencialmente en los primeros meses del 2023 a esto. El primer semestre se va a dedicar a esto y esto van a ser sus frutos y sus productos y también lo que queda de este año. Eso no lo tenemos claro y hay que analizarlo para después escribirlo, ordenarlo, armar una especie de, no sé, plan de trabajo, de microplanificación, qué queremos hacer, para después dividirnos un poco las tareas. Es decir, bueno, Heidi en qué se anota, Fabio en qué se anota, José María en qué se anota, María Laura, Nubia, Belén, etc. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en esa pequeña planificación que hemos decidido desarrollar? Para eso les mandé un pastiche, un borrador, super borrador, que eran las impresiones de varias personas que me enviaron, las acomodé un poco, las fundí. Creo que ustedes, un par de ustedes aportaron a un documento esta semana. Y entonces delego la palabra, quiero escucharlos a todos. Podemos mirar el documento, podemos hacer una impresión de eso y avanzar. ¿Qué les parece? Paso la pelota a ustedes. ¿Quién toma la palabra? Bueno, yo lo que hice con el borrador que les compartí fue más o menos resumir lo que habías pasado vos, José, en base a objetivos, perdón, temas que se habían propuesto de tratar en el proyecto y posibles tareas que se podían realizar. Algunos proponían hacer como una serie de investigaciones, eh, otros habían, estoy viendo eh, perdón, otros proponían hacer una especie de proyectos con análisis, monitoreo, y bueno, no sé, me parece bueno que ahora tal vez podamos definir los temas, no sé si les parece, tal vez 3 temas de criminalidad y democracia. Puede ser entre los que están ahí o los que queramos proponer nosotros. No me acuerdo quién había dicho que estaba trabajando, que me parece sobre trata, no recuerdo bien en el chat. Ah, María. Así que si nos querés contar también, capaz que nos podemos ayudar entre nosotros. Y no sé, bueno. Bien, entonces hagamos circular la palabra brevemente y después nos ponemos a leer el borrador y lo vamos discutiendo entre todos, ¿les parece? Como Sí. mecánica. Vamos, María o Nubia o Heidi, ¿quién quiere tomar la palabra? Ricardo, Fabio. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buen día. Sí, bueno, me presento, me llamo María Laura, vivo en Rawson, Chubut,
Argentina. Sí, a mí me interesó la temática de la trata de personas, compleja, si las hay. Yo, aclaro, soy estudiante de Ciencias Políticas, o sea que esto para mí es nuevo, pero súper interesante, y sobre todo me interesa hacer mi aporte y más que nada aprender con ustedes, que muchos son profesionales y puedo poner mi granito de arena, pero sé que lo que van a aportar ustedes va a ser superior. Yo me contacté con porque tengo la suerte de vivir en una capital de provincia, ¿sí? Entonces acá está toda la administración pública, y José María lo sabe, de la provincia. Me contacté con la directora de trata de la provincia, le pedí sobre todo datos, cómo están manejando el tema acá en la provincia, estadísticas, cómo es el tráfico, cómo funciona, sobre todo en Chubut, pero aparte en Argentina. Quedó en contestarme y tal vez no le interesó el tema o no le interesó aportarme nada, y me puse a trabajar con lo que había a nivel nacional. De hecho, hice un PowerPoint, lo tengo. Lo que no sé es la dinámica. Si lo tengo que subir al Drive para que lo vean todos y hagan aportes, porque a mí me interesa, yo que hice un PowerPoint sobre la temática que es la trata, cómo funciona en Argentina. No, desgraciadamente no tengo datos de Chubut porque la persona que se encarga de eso no le interesa aportármelos. Pero sí quiero que quienes estén interesados aporten de cada lugar y de cada país, porque me parece que es una temática súper interesante, desgraciadamente actual, con todo el dolor del alma. Entonces es ir aportando y tener sobre esta temática data de todos los lugares donde por suerte podemos encontrarnos y compartir. Por eso consulto, ¿qué hago con el PowerPoint que tengo hecho? Sí, compartilo, claro que sí. No nos apuremos a profundizar en temas que no hemos consensuado, porque si no cada uno va corriendo para cualquier lado. Esperemos, porque es una energía muy importante, María Laura, es un esfuerzo grande de tu parte, o el de cualquiera. Les ruego, no es por amputarles nada, ni prohibirles nada, no lo tomen así, sino que nadie corra a investigar en soledad ningún tema hasta que sea un tema de todos, hasta que resolvamos a dónde vamos, juntos. Y entonces ahí sí nos ponemos entre todos. Igual, toda exploración previa siempre nos enriquece, porque está súper, primero gracias, y es muy valorable, y además nos enriquece a todos. Pero si el mecanismo lo mantenemos juntos, va a ser mejor, nos vamos a retroalimentar más. ¿Alguien más que quiera decir algo, por favor? Así introductorio, ¿no? Ricardo, Fabio, Heidi. Heidi, ¿estás resfriada? ¿Estás bien? ¿Se te ve bien? Ah. Sí, tengo poco voz. Bueno. Con respecto al tema de trata, yo estuve cuando viví en Villa María, que es una ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina, con respecto a lo que es trans. Con ese tema, ahí en Villa María, que en su momento vino la ministra de Seguridad del último gobierno de Cristina, que creo que era María Cecilia, no me acuerdo bien. Y bueno, tuvimos varias charlas así con respecto a ese tema, pero específicamente de una ciudad. Pero sí me interesaría, de acuerdo a lo que leí en el documento, el tema de la criminalidad con respecto al cuando son las votaciones electorales en los países latinoamericanos. Como más o menos. Perfecto. Bueno, yo estuve pensando, ¿hay alguien más esperando su palabra? ¿Ricardo, Fabio? ¿O vuelvo a usarla? Bueno, van echando, no tengan temor de decir lo que se les ocurra. Yo estuve pensando un poco el tema en estas semanas, mirando un poco
todo lo que conozco, lo que he trabajado dentro de FUDEPA, fuera de la universidad. He consultado a varios especialistas, le he escrito a muchos colegas. Bueno, ustedes han visto que hay 7, 8 aportes ahí que vienen de gente amiga de otros países, pero he hecho otras consultas también a autoridades, a gente, para no invertir un año al divino botón, para no errar en la... Vieron que ustedes tienen una encrucijada de 5 caminos, ¿para dónde el primer paso es como que no tiene vuelta atrás en el primer tramo, ¿no? Porque ya agarraste para un camino y los otros 5 los descartaste, y entonces es un momento delicado para pensar, bueno, el primer paso. Bueno, yo pensé cosas, lo primero es el marco general que tiene que darse a cualquier proyecto, esto de ser sustentable, ser posible con nuestros recursos y ser útil, ¿no? Eso es lo primero que tiene que darse en cualquier proyecto. Tengo un plomero acá, así que si me distraigo les pido disculpas. ¿Todo bien? ¿Necesita algo? No, bueno. Eso da para cualquier camino que tomemos, para cualquier temática. Ahora, con respecto a las temáticas, yo las invito a todos a que pensemos antes de un tema específico, un tipo o una característica de temática, más que una temática en particular. La primera cosa es que creo que una temática que nosotros, central, ¿no? Porque este instituto puede después ir haciendo anexos, ir agregando cosas, tampoco se trata de que nos dediquemos obligatoriamente y no nos movamos y nunca más. Es decir, paren, no seamos locos, digamos. Pero en principio, centralmente, ¿no? Las temáticas para mí tienen que ser innovadoras. Es decir, nosotros debiéramos poder ser una voz que está ausente, no una voz que se agrega a un coro de institutos, organizaciones, cátedras abiertas, observatorios, universidades que ya tienen años de trabajo y de desarrollo. Por lo tanto, ya es en sí misma, para mí, esa categoría difícil de encontrar la temática. Porque hoy por hoy hay mucha gente dedicándose a muchas cosas en todo el mundo. Creo que vamos a tener apoyos, adhesiones, posible financiamiento, puertas abiertas para publicar, puertas abiertas para capacitar, puertas abiertas para conferenciar, si nuestro tema es un tema raro e innovador. Y va a ser lo opuesto, va a ser mucho más difícil que nos inviten, que nos escuchen, que nos lean, si competimos con decenas de informes que están saliendo en todos lados, con decenas de institutos que están en el escenario proponiendo sus ideas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni formación de base especializada, ni creo que por mucho tiempo hagamos productos de tan alta calidad que podamos abrir un espacio significativo a un montón de gente que ya viene trabajando. Arrancamos de cero. Entonces hay que buscar la originalidad, porque además también es un criterio de la utilidad. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Inventando la Coca-Cola? No, estamos inventando la Pretty Limón, estamos buscando algo nuevo, estamos aportando algo nuevo, o algo semi-vacante, o un enfoque vacante, o un tratamiento vacante, o algo que es raro, que había antes pero ya no está. Creo que eso va a ser útil para todos, y va a ser un camino interesante para el mundo y para nosotros. Ese es un primer criterio. Ese criterio nos lleva a que si hay poco, el camino es más difícil. Si hay poco, somos los que estamos abriendo monte. No está la senda ya planteada por todos estos informes. Por ejemplo, por decir algo, ¿podemos decir algo novedoso sobre educación en derechos humanos? Sí, podemos decirlo. Pero vos hoy pones educación en derechos humanos y no te va a salir menos de 6, 7 mil libros e informes. Bueno, ¿qué queremos decir nosotros? Y bueno, hay tantos organismos internacionales, hay tanta gente haciendo derechos humanos desde hace tantas décadas, a nivel mundial, latinoamericano y local, que va a ser muy refrite, muy copio y pego lo que nosotros podamos hacer, salvo que sea un caso específico, nuevo, actual, digamos, el caso de Juanita o el caso de Pedrito que acaba de suceder, y aplicar toda esa historia de los derechos humanos a una cosa nueva que acaba de suceder. Pero la educación en derechos humanos es un tema trillado.
Bueno, doy como un ejemplo, ¿no es cierto? O sistemas electorales. Vamos a estudiar, no es sobre criminalidad, pero es el ejemplo que me sale. Vamos a estudiar el tema de sistemas electorales. No, no, chicos, no, porque hay observatorios electorales en toda América Latina trabajando hace años. No vamos a aportar nada, ni siquiera vamos a poder leer un décimo de lo que ya hay. Entonces queremos inventar la Coca-Cola 2 veces y eso es una pérdida de tiempo infértil. Tenemos que aportar originalidad, innovación. Segundo elemento de la temática, somos estudiantes o graduados de ciencia política. Y eso nos contiene, es decir, no somos biólogos, no somos un grupo de biólogos, no somos un grupo de antropólogos, no somos un grupo de economistas. Por lo tanto, el recorte no puede ser, por ejemplo, lavado de dinero y sistemas bancarios, sistemas bursátiles y sistemas bancarios de lavado de dinero en criminalidad y democracia. ¿Por qué? Bueno, tenemos formación de base. No tenemos formación de base para entender los sistemas financieros, para entender los sistemas bancarios, para entender la bolsa, para entender cómo fluyen los dineros desde los bancos, desde la criminalidad a los bancos, cómo lavan. Para eso hay que estudiar mucho tiempo porque ni siquiera tenemos una formación económica básica y elemental y vamos a meternos en un tema difícil, inabordable, frustrante para este recurso humano que es el que se va a llenar siempre este instituto, que es de estudiantes de ciencia política, que en su 90% van a hacer eso, porque eso es lo que va a venir, lo que hoy está acá y lo que va a seguir reemplazando, qué sé yo, no sé, Ricardo se enfermó y renuncia, bueno, va a venir otro, viene otro, la otra no quiere seguir más, viene otro, y todo lo que va a venir van a ser estudiantes de ciencia política por cómo se desarrolla FUDEPA, a lo sumo algún sociólogo, algún economista. Por lo tanto, el recorte es un recorte político, es el recorte más cercano que tenemos a una materia nuestra, a un profesor nuestro, a nuestras lecturas, a nuestra formación de base. No podemos empezar algo nuevo, de cero, economía internacional. Si dijimos que a duras penas le vamos a poder dedicar 3 horas semanales, ¿qué nos vamos a poner a estudiar finanzas internacionales para entender cómo van los flujos? No. Entonces no hay recurso de base para eso. Nuestro recurso teórico de base es la ciencia política. Es lo que hemos estudiado y lo que estamos estudiando y lo que vamos a seguir estudiando en posgrados, en maestría. Entonces, es la ciencia política y es la innovación. 2 requisitos que propongo como elementos fundantes de la temática. ¿Es innovador o está trillado? ¿Tiene un recorte desde la ciencia política o tiene un recorte desde la finanza o desde la psicología? No, desde la ciencia. Muy bien, eso nos tiene que contener. ¿Es sustentable? ¿Es posible? Bien. Ahí, en ese marco, tiene que salir nuestra bandera insignia, nuestras temáticas principales, nuestros ejes centrales. Hay algunos temas que son complicados de meternos también por otras razones, aunque tengan corte de ciencia política, que es el tema género. Género incluye la trata de personas, porque aunque la trata de personas no es un problema de las mujeres, hay trata de personas migrantes, hay otro tipo de trata de personas, esclavos laborales, especialmente en algunos lugares del mundo. Cuando hablamos de trata de personas, nos vamos en términos generales al tema mujer y al tema prostitución o sus formas y sus ramas, aunque hay otras formas de trata. Y ahí nos metemos en una cancha una balacera, nos metemos en una balacera, que es la cantidad de grupos, sectores, cátedras, institutos que pujan por ser la voz del tema de género, del tema de trata, y yo creo que ahí lo único que vamos a salir es herido, porque ahí hay un montón de organizaciones militantes de género que quieren llevar esa bandera adelante, que se sienten que ya llevan años con eso, que están trabajando mucho y de manera muy aguda, y nuestro recorte para aportar algo novedoso va a ser difícil y complicado, por lo menos en la Argentina, no sé en el caso de México, Nubia, o en el caso tuyo, Fabio, pero en la Argentina el tema trata es un tema recontra disputado, el tema género es un tema recontra conflictivo y nos lleva a una difícil ubicación. No lo descarto, no lo descarto. Yo quiero proponerle otros temas.
A mí me parece que no alcanzo a entender tampoco la propuesta de Heidi, que es criminalidad y elecciones. Es decir, criminalidad y elecciones nos llevaría al tema de fraudes, sistemas de fraudes, distintos mecanismos de cuántos fraudes hay, qué tipo de fraudes hay, tipologías de fraude, fraude por quema de voto, voto cadena, qué casos de fraude hay. Muy bien. Ese tiene un problema, que es el siguiente. Los fraudes, el caso de los fraudes electorales, para hacer un trabajo de monitoreo, o debemos ser oriundos, es decir, supongamos, el observatorio, el instituto va a tratar el tema del fraude, vamos a hacer un informe sobre el fraude de la última elección de ayer, por inventar algo, en las denuncias de Río Cuarto, la elección de intendente, o la elección de concejales de General Hacha, La Pampa. ¿Qué vamos a decir de eso que está sucediendo ahí? Bueno, para abordar un estudio de caso, porque el tema de criminalidad y elecciones nos lleva a estudios de caso, el caso de esta elección en este lugar, de esta elección en Corrientes y las denuncias de este lugar. Puede ser un tema. Es de ciencia política, es un tema poco trabajado, pero es un tema de estudio de casos. Y el estudio de casos tiene dificultades, que es el abordaje metodológico y la profundidad de la investigación. Los estudios de caso, qué pasó en Corrientes, en la capital, en la elección de intendente, hacer un informe, una mesa redonda, una capacitación, procesar esos datos, etc., nos lleva a tener las fuentes necesarias, tener los recursos metodológicos necesarios para acercarnos lo suficientemente al tema, hacer un par de entrevistas, juntar un poco la voz de los actores que dicen que nada que ver, que nunca hubo fraude, que no le crean a los del partido A, que denuncian que hubo, juntar las notas periodísticas, ver qué dice la justicia electoral. Es decir, lo que nos lleva es el estudio de caso a la profundidad, a la mirada de las distintas cosas que pasaron, qué dictaminó la justicia, qué tipo de fraude se implementó, de qué manera los actores dicen que sucedió, y es en general difícil acceder a eso, que el observatorio, estando tan disperso, pueda hablar de distintos fraudes específicos en América Latina. Pero igual me parece interesante, yo lo pondría en cómo. Ahí la pregunta a Heidi es cómo, no es si el tema va o no va, sino cómo durante 2 años 7 personas hablan de criminalidad y elecciones, fraude y elecciones, qué producen con respecto a eso, qué cosa innovadora le aportan al mundo y cómo la va a hacer. Me parece que el desafío es más metodológico que de temática, que la temática está interesante, que está dentro de la ciencia política, está dentro de lo poco trabajado y puede interesar al mundo el tema de los fraudes y las elecciones. La dificultad la veo en lo metodológico. ¿Cómo hacer una actividad permanente? El otro tema que sí me parece que es permanente y al que yo les quiero proponer, uno de esos, es qué está pasando con nosotros hemos analizado varios congresos de ciencia política buscando temáticas raras para poder aportar. Una de las temáticas que está ausente en la ciencia política latinoamericana, que tiene algunos articulitos y que no hay ningún instituto que se meta en el tema, es el financiamiento de la política. Financiamiento de la política es un segmento, el blanco, sistemas de financiamiento legales de la política. Y la otra mitad de eso es el financiamiento ilegal de la política, que es por donde entra la criminalidad al sistema de poder de la democracia. Es por donde entra la droga, la trata, el tráfico, el contrabando, cómo llegan a apoderarse de las democracias financiando la política y atándola de manos para que la política no los ataque, haciendo pactos de coexistencia, financiándole las campañas. Es el financiamiento de la política la puerta de todas las mafias, chicos, porque les puedo asegurar que si no luchamos contra las mafias no es porque no tengamos suficiente patrullero, porque no tengamos los votos en el Congreso para una ley específica, es porque no queremos, es porque tenemos miedo, tenemos compromisos, tenemos necesidades financieras de hacer campañas cada vez más costosas que necesita la plata salir de algún lado.
de la patria contratista de la obra pública, Odebrecht y el financiamiento de todas las campañas en Latinoamérica, o del financiamiento del narco a la política local o mediana o nacional. Es decir, o es por la obra pública, o es por el narco, o es por la trata, siempre la plata termina financiando la política. Y entonces, ¿es un tema de la ciencia política el costo de la política, el costo de la campaña y la criminalidad? Sí, 100%. ¿Hay en la Argentina 10, 15 institutos, observatorios que estén trabajando como hay 100 en género? No, no hay. No hay colectivos que estén trabajando en el financiamiento de la política negra, que también tiene en lo electoral un costado muy directo, porque no es solo financiamiento de campaña, sino que es financiamiento de maquinarias en el día de la elección. El financiamiento de maquinarias inmensas de traslado de gente, de pago de fiscales, de un montón de recursos que operan en desventajas contra las minorías y se imponen el día de la elección también, gracias a una billetera infernal. Por ejemplo, en mis pueblos, acá en la zona, los que vienen con financiamiento ilegal de la política, que vienen desde la criminalidad financiándose, contratan todos los remises y taxis de la ciudad, todos. Ponen en cada puerta de las escuelas 8 o 10 taxis o remises a disposición de los caciques locales para ir a buscar una ancianita, para ir a buscar 2 niños discapacitados con la madre que si no, no pueden venir. Van, vienen, van, 8 o 10 por escuela. Imagínense que hay 300 escuelas, chicos. Hay 300 escuelas donde se vota en mi pequeño pago. 300 escuelas y meten 6, 8, 10 taxis todo el día destinados ahí. Es decir, son 3.000 taxis. Tienen que buscar taxis por todos lados. Es un dineral. ¿Para qué? Para tener todo un sistema, y le van poniendo unos carteles enormes a los remises, a los taxis, unos carteles pegados en el vidrio, número 64, número 32, asignado a tal escuela. Cosa que cualquier gaucho, cualquier mujer, cualquier persona de cualquier barriada que no puede trasladarse a votar, la suben, la buscan en el auto, la cargan, le dan el voto, le dan una explicación, la llevan hasta la puerta de la urna. Una maquinaria de presión, de captación infernal. ¿Por qué pueden hacer eso? Pueden hacer eso porque están financiados por la criminalidad, que es el robo propio del Estado, pero esencialmente de la obra pública, de los narcos y de otras bandas. Y en la misma operatoria electoral le pagan a cada uno de los fiscales, le sobran fiscales, porque cada uno de los fiscales cobra el triple de lo que cobran los demás, o muchos partidos directamente no le pueden pagar a ningún fiscal. Entonces tienen una guardia pretoriana en la puerta, con los taxis, en las unidades básicas, más en cada una de las mesas electorales. Toda esa gente paga con centenares y centenares de millones para que la mecánica funcione óptimamente. Eso pasa en la Argentina. Y creo que pasa en 90% del territorio argentino o de los pueblos grandes. Eso se debe al dinero negro. Eso se debe a la narcopolítica, se debe a la ilegalidad política de todo tipo. Entonces, ¿cuánto cuesta la política? ¿Cuánto se gasta en las campañas? ¿Qué informan los partidos sobre sus gastos? ¿Qué sanciones hay? ¿Cuáles son las normativas? ¿Cómo ha ido cambiando la normativa de financiamiento de la política y de las campañas en las últimas décadas? ¿Qué resultado ha tenido? ¿Ha bajado el costo de la política? ¿Qué mecanismos nuevos se han incorporado para limpiar la política del apoyo narco? Por ejemplo, en la Argentina, una ley de medios de comunicación que hace que los spots sean gratuitos. Eso es una medida en contra del financiamiento negro de la política que se utilizó. Bueno, ese es un tema original. Ese tema no está. Hay muy poco, no hay competencia, y es necesario, es útil, le va a interesar a los políticos, le va a interesar a la prensa, le va a interesar a los militantes, le va a interesar a los estudiantes de ciencia política. Tiene muchos interesados transversales esta temática de criminalidad y costo de la política, y a la vez, ahí adentro tiene muchas ramas, muchos subtemas, y es de ciencia política. Ese es el tema que yo les quería proponer como genérico. La política y la criminalidad a través del financiamiento, del costo de la política. Con lo de las elecciones, me interesa lo de las elecciones de Hegel. Creo que es un elemento a tener en cuenta, pero hay que estudiar el cómo.
Y en el caso de María creo que es un problema meternos en género, es un problema de aportar algo nuevo, es un problema el tema de los estudios de datos que no hay, porque ¿qué es lo que sucede también ahí? Vos decís, bueno, no tenemos datos del Estado, no tenemos datos del Estado. Bueno, ¿qué otros datos hay sobre trata? Y se complica mucho, porque lo otro viene con migración. Son todos datos reservados. Entonces, tiene que tener sustentabilidad, es decir, tenemos que imaginar 3, 4 informes a lo largo de los próximos años, 3, 4 eventos a lo largo de los próximos años, productos, una especie de página o lugar donde mostrarlo, qué vamos a mostrar, de qué nos vamos a encargar cada uno, que cada uno tenga un pedazo de ese proyecto que sea incluyente y transversal. ¿Cómo ven el tema este? ¿Qué les pareció? ¿Y qué otros temas, además del de Heidi y el de María Laura, querían proponer? Fabio, vos estás ahí porque te has conectado, pero no sabemos si no has saludado ni nada, y los demás están. Hola. Sí, si podés poner tu cámara será buenísimo, así te conocen la cara. Bueno, Ricardo, ¿cómo ves esto? Nubia, ahí está. Sí, ahí estoy activando el micrófono, ahí está. Bueno, yo me presento brevemente para el resto de los compañeros. Yo fui policía, 30 años fui policía. Así que cuando José me propuso este grupo, inmediatamente yo se lo dije a él. Estuve 30 años, digamos, en esta temática, así que creo que se puede sacar bastante formación. Yo tengo acceso a algunas cuestiones todavía por la cercanía de mi trabajo, a información. Si bien es cierto la cifra negra y lo que el Estado quiere que se sepa, porque acá nos sinceremos, acá hay que ser, para empezar, como dijo José, comparto, primero hay que sincerarse, no vengamos tibiamente a creer que vamos vamos a pedir información o vamos a requerir algún tipo de dato y ahí inmediatamente lo van a poner a disposición. Entonces, apartando esa cuestión, yo creo que yo tomé del escrito que me mandó José, que mandó al grupo el borrador ese, yo separé el tema de análisis o monitoreo sobre las estrategias de los gobiernos de América Latina para convertir la criminalidad. Es algo muy específico, es algo muy específico. Pero como está claro desde que comenzó esta reunión, están abiertos todos los temas. Yo me incliné por esto, por lo que le acabo de explicitar. Después habla del tema del papel del Estado y la reinserción social. Y finalmente, el tema interesante que planteaba acá para mí era el tema de las cárceles de nuestro país. Como lo dice el texto, está llena de gente pobre, pero los casos de empresarios famosos están... llegan a conocer por afuera, ¿no? Así que por ahí me parece interesante esos temas. Yo tengo una formación, digamos, en investigación criminal. Acá en Argentina, por ejemplo, no sé si hay alguien de Chile en el grupo. Chile tiene una escuela de detectives. O sea, ellos forman personal policial para investigar los delitos. Cosa que acá en Argentina todavía estamos lejos. Acá solamente se forman policías para prevención. De hecho, yo asistí a la Escuela de Investigación de Chile, donde hice un curso y un posgrado de formación de detectives, que se llama. ¿Qué es lo que vemos en las películas, en las series de Estados Unidos? ¿No? El policía que patea puertas, investiga, tiene cierta amplitud de accionar, pero basada justamente en el conocimiento científico de la ciencia que hace la investigación de los delitos, que también es una ciencia. Por eso cuando José en su introducción decía de hacer algo novedoso, yo también me inclino por ese lugar. Ni siquiera hay bibliografía en la Argentina sobre seguridad, salvo la que aporta Saín, que fue un santafesino que fue ministro, que si bien es cierto tiene mucho escrito, cuando llegó la hora de plasmarlo en la realidad, se vio bastante complicado, porque bueno, es una ciencia social, intervienen actores de todo tipo, la sociedad, el gobierno de turno y una costumbre inveterada por parte de todos los actores sobre el tema de la persecución de delito hace que sea un cóctel bastante difícil y complejo, ¿no?, de solucionar. Pero son los temas a los que yo más apunté.
Así que, de todo modo, yo esperaba esta reunión para ver cómo iba a ser la metodología, conocer a los compañeros y justamente hablar hacia dónde vamos a apuntar la investigación esta, ¿no? Comparto plenamente con José el tema del género. Va a ser algo muy complicado, va a haber una gran resistencia y siempre hay gente que tiene algo que decir sobre esta cuestión. No por ello es menos interesante, sino que simplemente yo también apunto a lo novedoso, a lo que podamos plantar bandera y defenderlo porque va a ser algo más práctico. Simplemente ese es mi aporte, de todos modos yo me voy a ir sumando a lo que opina el resto de los compañeros hacia algo más específico por mi pasado en la institución policial. Gracias. Gracias, Ricardo. Nubia, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, yo tengo como 2 puntos para aportar. Siento que realmente en tema de criminalidad y democracia la base fundamental es la corrupción, pero siento que ya no es un tema tan innovador por ser un tema tan tocado y tan hablado. Entonces, con el tema que usted ahorita aportó del costo de la política, siento que ahí viene inmerso corrupción y que podría ser tocado de esa manera, inmerso en otros temas que sí causen impacto y sean innovadores. Y el otro punto es que muchas personas no tocan temas de estos grupos de ciudadanos o grupos armados que pues hacen, digamos, el trabajo sucio de los criminales que quieren meterse dentro de la política. Y estos, pues aquí en México los conocemos como grupos de choque, que son este grupo de ciudadanos que lamentablemente son de bajos recursos y por ganarse un dinero extra, pues hacen lo que se les pida. Ir a hacer, no sé, desastres, a cuando hay campañas políticas, cuando son elecciones, todo este tipo de cosas. Entonces siento que esos temas no son tocados, el cómo también la ciudadanía es parte de estos grupos de criminalidad y cómo afectan también a la vida política de un país. Súper. Fabio, has escuchado un poquito, has leído el documento. Fabio es la incorporación más nueva. Contanos tu opinión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un buen día por allá. Sí, estoy revisando algunos documentos que Sumerson envió. De pronto quedé pendiente con el tema de un documento en Drive, que era el que reunía a todos, o no sé si es el mismo que leí. Me han parecido sumamente interesantes. No sería tan cerrado pues con los temas que estaban hablando en torno a lo de género, porque pues realmente tiene un alto impacto en toda esta movida pues de la democracia y esto. Sin embargo, me parece que es sumamente importante este tema del que hablan de las financiaciones de campañas. ¿Por qué? Porque pues acá en Colombia, por ejemplo, se ve bastante en cada una de las campañas, hay una gran desigualdad entre candidatos del, llamémoslo, oficialismo, de los partidos principales, ¿cierto? Que tienen un alto margen de ganancia y de financiación de grupos y sectores importantes del país, y aparte de eso, de la ilegalidad. Yo creería que sería importante y tal vez bueno resaltar en todo esto la relación del narcotráfico y del tema de las drogas, ¿no? De las bandas. Ustedes hablan allá de bandas, nosotros tenemos acá, pues ya tenemos el Clan del Golfo, ¿sí? O sea, una vez salió pues el tema de las FARC y todo el proceso de paz del monte, pues han venido otros grupos a tratar de tomar fuerza, aparte de disidencias y demás grupos armados que lamentablemente ocurre acá. Yo qué les diría desde mi contexto, conociendo más o menos el tema, acá hay una ley de topes, es decir, cada candidato tiene hasta un cierto tope para el financiamiento de su campaña, ¿cierto? Sin embargo, en cada campaña, cada gerente de campaña, pues de los partidos de pronto un poco más ilegales, llegan a saltarse esto, ¿sí? A acomodar papeles, a pasar por debajo de cuerda el dinero y esto. Y pues no sé si ustedes alguna vez, no quiero hacer proselitismo político o algo, pero digamos el expresidente saliente tuvo un narcotraficante importante en su fiesta de posesión, ¿sí? En el momento en el que se posesionó, y uno de los ministros era embajador de Uruguay o de alguno de estos países, que pena no lo tenga muy claro, creo que inclusive era de Chile, tenía un laboratorio de coca en una finca, y cuando hicieron la investigación salió totalmente, bueno, salió soñado diciendo
que ese laboratorio era un empleado de él y el empleado llevaba como 20 años en esa finca. Entonces no sabemos qué está pasando, ¿cierto? Asimismo, pues en gran parte de las campañas, o sea, este problema de la drogadicción, ¿sí? Principalmente se vuelve como una forma de generar recursos para después los grupos cooptar la política, ¿sí? Y pues sucede que si tú te pones a hablar mucho de esto acá, pues posiblemente te matan, ¿sí? O sea, acá matan personas a montones por ese tipo de cosas o por luchas ambientales, ¿sí? Entonces yo creo que es importante de alguna manera poder ligar esas dos cosas. Yo que propondría como un primer acercamiento a este fenómeno es qué políticas han tomado en cada estado para regular este tipo de cuestiones, ¿cierto? En Claro. mi caso, pues en Colombia ha sido la ley de topes y la investigación supuestamente más clara frente a estos temas de ilegalidad que, como les digo, pues no se da, ¿sí? O sea, sigue ocurriendo y pues, sigue siendo una problemática sumamente compleja para el país en general, porque la corrupción es un fenómeno generalizado acá. Supongo que en cada uno de sus países también. Pero pues se da con mucha violencia y esto llega a cooptar pues, la participación, la cultura política del colombiano es, esto nunca va a cambiar, esto se quedó así, eso no le bote tiempo a eso y pues vote, creo que esto lo dicen en cada país de alguna versión diferente, pero vote por el que vote, nadie va a hacer nada y robe, pero que haga algo. Y esa es la lógica, ¿cierto? Entonces, no sé, yo propondría primero mirar qué políticas se han planteado en cada país en torno a estos fenómenos, ¿cierto? Acá es ley de topes y investigaciones para eso, pero vamos a ver qué siguen porque ahora quieren sacar algunas otras reformas para eso. Colombia en términos electorales ha tenido varias, digamos, reformas en los últimos años. Es un sistema político y electoral bastante fluctuante, ¿sí? Y ha tenido históricamente, no sé si alguna vez escucharon de la parapolítica acá, o sea, los grupos paramilitares básicamente pusieron presidentes, hicieron reelecciones, colocaron la mayor parte del Congreso en su momento. Y eso fue un escándalo grandísimo que pues al día de hoy sigue siendo como vergonzoso para nosotros, sí, porque pues, realmente es una cosa que uno dice, hey, ¿cómo puede ocurrir esto? Supongo que pues de alguna manera ustedes tienen ejemplos similares. También me gustaría de pronto eso, que pudiéramos plantearnos esos escándalos más llamativos en torno al manejo de la droga, el narcotráfico y las campañas. Pero bueno, no sé, para no extenderme más, me parece interesante, me parecería chévere mirar cómo avanzamos estos temas. Es un tema que me parece muy atinente y pues nada, ojalá podamos trabajarle bien a eso. Gracias, Fabio. Heidi, ¿qué pensás de esta propuesta que les hago? Ahí coincido con Nubia y Fabio, que yo justo quería preguntar si había alguien de Colombia, porque justo Nubia ahí dice el tema este de los grupos, o sea, llevarlo también a lo que sería llamado en ciencias sociales acción colectiva. Cómo funcionan por ahí los grupos, siempre llevándolo a la cuestión electoral, ya que ahora ahí, bueno, en Brasil o en Chile tenemos las campañas electorales ya bien por una reforma constitucional o las presidenciales de Brasil, y que vienen años electorales para Latinoamérica, por ahí es como bastante, creo que va a ser bastante importante y también eh, va a haber mucha materia eh, para estos temas, pero sí me parece importante que lo que más o menos yo quería decir era esto de los grupos. O sea, cómo funcionan ahí los grupos en México o en Colombia, que más o menos Fabio y Nubia lo han dicho, porque hay bastantes muertes. Y si bien creo que es un tema que se da, pero solamente en informes periodísticos, porque el Estado claramente no va a informar sobre estas cuestiones, menos en momentos electorales, ¿no? Porque no es conveniente. Y la cuestión del narco, si bien siempre está, también hay otros actores como los empresariales que son fundamentales, pero estos actores están detrás y por ahí con este tema de la financiación de las campañas electorales sí se sacarían a la luz. Claro. Con respecto al tema de trata, que también viene a pasar, también son temas de actores bastante, no sé si peligrosos, pero el tema del narco y empresarios como que mucho creo que no les va
a gustar, por eso es como que hay cierto pago o sea, en lo periodístico para informar lo que se quiere informar. Si no, ya sabríamos. Por eso puse cómo era, justo cuando Fabio hablaba, el tema de los periodistas muertos, que en México, no sé ya cuántos van, creo que entre 8 o 12, ya perdí la cuenta de los que informan. De los que se informan, y en Colombia también bastante. Entonces, como decía Fabio, es que llega al punto de la muerte. O sea, cómo estos accionarios llegan a ese punto, que el tema trata no deja de ser menos en esto, o sea, que alguien más bien lo había propuesto, pero imagínense que desde una ciudad muy pequeña, cómo se bloquea el tema trata, porque atrás no solamente, no es que hay, bueno, trata de personas y es un problema, lo investiguemos. El Estado también muchas veces está detrás de eso, y están los actores empresariales y otros actores, y eso es lo peligroso por ahí de trata, ¿no? Respecto a la sociedad civil, o de quienes investigamos ese tema. Y por otro lado, bueno, o sea, básicamente eso más que nada. Gracias, Heidi. Belén, ¿alguna reflexión? Y le damos a... Sí, yo creo que, bueno, podríamos tomar entonces el tema de la financiación, tanto de campañas como de partidos políticos, como para partir de ahí, creo que inevitablemente vamos a terminar tocando el tema del narcotráfico, porque es una pata de las negras que financia. También creo que vamos a tocar, si vamos por esa línea, el tema de la opinión pública, periodismo. Bueno, como vemos acá en Argentina, pones dos canales de distintos partidos y son noticias totalmente distintas. Así que yo creo que eso también lo vamos a terminar tocando como... Yo creo que van a ir surgiendo los temas en base a que vayamos investigando. Así que, no sé, quería proponer qué les parecía si vamos con este tema de base general, y esta semana cada uno vaya investigando y dando aportes sobre qué encontramos de esto, para definir más, para acotarlo más, digamos, Claro. y ya poder ver ahí qué tareas específicas y comenzar con trabajo. Bueno, María Laura, ¿vos podrías aceptar eso? ¿Podrías modificar parcialmente? ¿Estaría bien? ¿Es posible? Sí, no hay problema. Estoy para aprender y para aportar. Lo voy a dejar el tema en stand-by de trata de personas. Me sigue interesando. Claro que sí, pero por supuesto, es un estamos tema en un súper grupo valioso. y no tengo problema. Sí creo que nos vamos a encontrar con que, así como cuesta encontrar datos porque el Estado no los quiere dar, en el financiamiento nos va a pasar lo mismo. O Sí. sea, hay leyes que blanquean, así como nos contaba Fabio, la ley de tope, sin embargo, la saltan, porque echa la ley, echa la trampa, y van por el costado. ¿Y cómo Claro. vamos a...? Me pregunto yo y pregunto al grupo, ¿cómo vamos a sacar Bueno, los datos? hay dos cosas, bien, perfecto. Entonces, consensuado esta Sí. temática general, hay dos cosas que se pueden avanzar que son informes novedosos, y no tienen el problema del dato, es decir, no tienen el problema de ¿y esto de dónde lo vamos a sacar? Porque todo tema de criminalidad se choca con el dato. Al final del día se choca con la incógnita, el ocultamiento y cómo lo vamos a saber. Cualquier tema, porque estamos siempre hablando de lo ilegal, temas de servicio de inteligencia, temas de presos, bueno, lo que fuese. Hay dos temas que eso no nos va a pasar en los primeros meses de trabajo, que podríamos empezar por lo fácil para llegar a lo difícil, no arrancar por lo complicado, sino arrancar por lo posible. Uno es la propuesta de Fabio, es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la normativa latinoamericana comparada sobre transparencia y límites al financiamiento de la política? Eso ya es en sí mismo un informe súper interesante para hacer una mesa, para hacer un informe, para dar una charla y para compartirlo con estudiantes de ciencia política de toda América Latina. Bueno, ustedes saben que hay realidades muy diversas. Uruguay está transitando por este tipo de límites
esta es la forma en que limita y controla. Argentina ha ofrecido esto otro, México ha ofrecido esto otro, ¿no? Y empezar a armar un rompecabezas de estrategias legales, que cada democracia ha ido intentando, incoherente, inconstante, pero ha ido intentando llevar adelante y reunirlas, analizarlas y compararlas. Ese es un informe súper interesante. Y a mí me parece que el segundo informe, que también es súper interesante y que no tiene el problema del dato, es cuál es el financiamiento legal, no ilegal. Ya vamos a llegar al oscuro. El legal, ¿cuánto se le da en plata a los partidos por existir, a los candidatos por postularse, a las campañas el legal? ¿Qué ley las norma? ¿Cuál es la comparada de cada uno de los países? ¿A quién lo recibe? ¿Qué debe entregar? ¿Cómo es el balance? Todo eso es el blanco, digamos, la parte blanca de esta discusión, que sabemos todos que es el 10% de lo que se gasta. Pero aún así no tenemos idea de esto. Aún así, nadie sabe cuál es la plata blanca que está circulando, la legal. Solo lo saben las élites, que lo ocultan. Yo, por ejemplo, durante muchos años milité en un partido político y siempre preguntaba, ¿qué fondos llegan del gobierno? ¿Cuánto dinero? No, eso le tenía que preguntar al contador, no, eso le tenía que dar, nunca se sabía nada. Nunca se sabe qué plata blanca circula, legal, correcta, circula porque las élites lo borran, lo sacan del tema, no lo informan, y ese dato está, porque es un dato estatal, es un dato legal, es una norma vigente. Poner todo eso a la luz y comparar cuáles son los mecanismos de financiamiento de las políticas hoy es sumamente interesante. La diferencia entre Uruguay, Colombia, México, la diferencia entre candidatos nacionales y locales, todo eso no existe. Juntarlo, compararlo y analizarlo es un aporte muy grande de este instituto. Si nosotros hacemos esos dos informes en los próximos, no sé, 8 meses, habremos hecho dos aportes que no están, y que van construyendo una estructura hacia lo negro. Porque cada cosa que vayamos copiando es base de datos que vamos juntando, es todo un camino de investigación que se va acercando a el financiamiento negro. En paralelo se puede hacer una base de datos sobre artículos de financiamiento negro de la política, artículos periodísticos. No sabemos su solidez, no sabemos su veracidad, no sabemos su calidad, pero sí se puede ir armando lentamente, de una manera sencilla. Cualquiera de nosotros puede armar una base de datos de artículos periodísticos para acercarnos al tema. Se descubrió que el intendente era financiado por Odebrecht, reconoció que financiaba las campañas, una serie de artículos de acá, y empezás a armar un banco de datos periodísticos sobre financiamiento negro de la política, que nos va a traer un montón de luz y de puntas para seguir. Porque cuando vos lees 3, 4, 5 artículos periodísticos sobre el financiamiento negro de presidentes latinoamericanos, eso cita fuentes, cita leyes, cita otros casos, vas a otros casos, y empezás a armar un banco bibliográfico que te va a permitir ir al tercer informe, digamos, ¿no? Si esos dos informes, más ese banco periodístico, nosotros lo acompañamos, estoy pensando en hoy, diciembre de 2023, ¿no? Eso es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Es decir, desde ahora hasta cómo terminamos Navidad el año que viene, no sé si todos juntos o la mitad, no sé, pero el instituto no puede ser pensado a la velocidad de Heidi si el mes que viene se va porque renuncia. O sea, nosotros no podemos pensar que cada uno de nosotros va a durar 2 meses, 3 meses o 4 meses, y entonces hagamos algo por ahora, por un mes, porque Juan o Pedro se va, digamos. Debemos imaginar una estrategia de trabajo en el que se van unos y entran otros, se sienten más cómodos otros, a lo mejor alguno no, finalmente el tema no le atrajo, finalmente no le encontró, y perfecto, y listo, cambiará de comisión de FUDEPA o se irá de FUDEPA.
somos seres libres, esto lo tenemos que disfrutar, nos tiene que servir académicamente, nos tiene que servir para acreditar cosas a nosotros, o sea, no estamos atados ni obligados a estar acá. Pero el programa sí tiene que ser visto. Las maestras cambian, pero la escuela queda, digamos. El programa sí tiene que ser visto a mediano plazo. Y entonces yo digo, ¿cómo me imagino este instituto a diciembre del año que viene? Empezando en agosto de este año, los próximos 16 meses, un tramo cortito, pasa volando. Y bueno, me imagino con esos dos informes buenos, de mediano tamaño y densidad, no sé, 30, 40, 50 carillas cada uno, que uno lo terminamos en marzo y lo empezamos mañana, y el otro lo terminamos en agosto del año que viene, por decir algo. En el medio una base de datos bibliográfica robusta, y acompañando eso capacitaciones para nosotros y eventos públicos. Conversatorios. Imagino conversatorios cada 2 meses, cada 3 meses, no sé, en donde este instituto convoca a otros y a nosotros y discutimos en público con otros estos temas que vamos avanzando. El primero, ponerle que sea políticas de control del financiamiento o políticas de tope, políticas sobre el financiamiento electoral. Bueno, armemos 2 o 3 mesas, una este año, tal vez 2, otra a principio del año que viene cuando entreguemos el informe y lo presentemos en público, invitemos a institutos y a decanos e investigadores de otros lados a nuestros conversatorios, como venimos haciendo en el resto de FUDEPA. No se olviden ustedes que la Fundación este año ha tenido más de 200 invitados en mesas, de todo color, investigadores de todo tipo y de todos los países, desde Irak, Noruega, Suiza, bueno, mexicanos, colombianos, argentinos, montones, en distintos proyectos, se invitan a distintos colegas que están a integrar esas mesas, 1, 2, 3 por mesa. Bueno, FUDEPA también puede invitar a esos asesores externos, a esos profesores que están haciendo cosas interesantes, a esos conversatorios, disfrutar esos conversatorios, y finalmente con esos informes, también importante para acreditar, hacer artículos de revistas, es decir, transformar el informe de divulgación masiva en un artículo de revista que nos permita acreditar académicamente y que nos sirva también en nuestra carrera académica, que nos fortalezca a nosotros nuestra trayectoria, nuestro currículum, que es siempre un premio bien ganado. Entonces creo que por ahí, por supuesto, lo vamos a pulir esta semana, lo vamos a desglosar, lo vamos a terminar de coser, pero creo que por ahí es posible pensar los próximos 10 meses, 14 meses. Y que es un aporte que no está. Y a partir de ahí, a lo mejor la máquina nos da para más. Y entonces, bueno, no, yo estoy libre, la verdad que no, yo ya mi parte la terminé, no, yo también la mía la terminé. Ah, bueno, entonces vamos para más, o sea, apretamos un poquito el acelerador y hacemos otras cosas complementarias porque el equipo o ha crecido, se han sumado 3 personas más, o nosotros nos pareció que iba a ser más difícil y íbamos a terminar en marzo, pero en diciembre ya estaba terminado, entonces nos queda diciembre, marzo libre para empezar otra cosa. Se verá, esa es una construcción colectiva que iremos viendo, ¿no es cierto? No hay garantía de nada, no estamos ni urgidos, no nos corre nadie, ni tampoco la cosa de no terminamos nunca, todo sigue, es un chicle que no concluye nada, porque eso es frustración, es pérdida de tiempo. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo escribiría Belén, yo escribiría el corazón de lo que hemos decidido hoy y les dejaría una serie de consignas y luego Belén, Fabio y ustedes coordinen el grupo. El grupo no lo puedo movilizar yo, eso es importante, no lo puedo sostener yo, entusiasmarlo, motivarlo, organizarlo, porque me pierdo, tengo un montón de responsabilidades. Este es un proyecto más de FUDEPA, de muchos otros, tengo en este momento 100 personas a cargo, entonces puedo entrar, picotear, discutir grueso, pero si ustedes no encuentran entre ustedes los códigos de diálogo, de conocerse, de quererse, respetarse, y la dinámica no va a andar, se va a hundir, porque yo no estoy en condiciones de hacerlo, yo ya se los dije a todos, estoy en condiciones de sostener, además de aportarle todo lo que la Fundación puede aportarle, en materia de contactos, de diseño gráfico, de estructura organizacional, de Zoom, de difusión en las redes sociales, sí, hay un montón de cosas.
fuera de la tarea específica, que FUDEPA los va a apoyar en un montón de cosas para hacerles la vida más sencilla. Comunicación, diseño gráfico, organización, montones de cosas, que ya están, que otra gente se encarga de apoyarlos a ustedes. Pero el alma, la dinámica de la semana, el intercambio, es de ustedes. Y eso lo tienen que construir. Si no, no va a andar. Ustedes deben tener la iniciativa de la comunicación, del encuentro, del diálogo. Listo, estamos en 1 hora y pico, la seguimos, todo esto lo seguimos en el WhatsApp. Ustedes decidirán cuándo sienten necesaria la próxima reunión, si en 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, lo irán sintiendo, lo irán como fue ahora, que ustedes y pusieron este tema. Es bueno reunirnos, tenemos que... Bueno, si lo sienten, lo proponen, hagámoslo. Nos reuniremos cuando ustedes quieran, cuando ustedes lo deseen. Les mando un beso grande a todas. Chao, me voy a comer, que ya son las 12. Chao, 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 chao. Seguimos en el grupo. Gracias a todas. Chao, Fabio. Chao, Ricardo.